Nos toca revisar respecto al embarazo. Respecto al embarazo, lo que sucede en esas variaciones de estado desde que inicia el embarazo hasta el final, que van a suceder cambios generales y cambios locales. Los cambios generales, por ejemplo, la marcha, la forma como camina, el peso corporal, cómo va variando, la temperatura, el sistema muscular, sistema esquelético, aparato respiratorio, cardiovascular, hematologías, el sistema digestivo, urinario, metabolismo. Eso es en forma general, pero va a suceder también cambios completamente locales de los órganos propios de la reproducción, tanto vagina, útero, cuello uterino, trompas, ovarios, pero también muy característico cambios a nivel de mamas que van a prepararse para la lactancia. ¿Qué pasa con la marcha? Una persona que no está embarazada tiene un centro de gravedad determinado, por ejemplo, está como señalado, el centro de gravedad sería este, pero ¿qué pasaría con el embarazo, que es un volumen, peso hacia adelante? Inclina a la mujer hacia adelante, entonces la curvatura lumbar también se pronuncia y el centro de gravedad va a migrar, está variando hacia acá y así va migrando, el centro de gravedad va a variar. ¿Y eso qué implica? Implica que su forma de marcha también tiene que variar. ¿Qué pasaría si no varía su marcha como lo es durante la gestación? Si la mujer marchara una vez que está embarazada en los 7, 8, 9 meses, como antes lo hacía, seguramente que su estabilidad va a estar en peligro y produciría caídas. Entonces la mujer tiene que, para estabilizar su marcha, tiene que ampliar su base de sustentación y que la mujer camina con las piernas, los pies separados y una marcha que se lo considera, tiene que ser lenta porque no es lo mismo andar sin ese peso propio del embarazo, que es el feto, útero, el contenido líquido amniótico y sangre acumulada. La marcha va a ser lenta, pesada, pero es una marcha tanto balanceante a lo que se le llama la marcha del pato. Por otro lado, ¿qué va a pasar con el pecho? El pecho, al inclinar, al aumentar la curvatura lumbar, va a obligar a que se enderece un poco el pecho. Y que el pecho va a levantar, tiene un caminar de la mujer como que si fuera una persona sobrada, y esa es la forma de caminar propia de la gestación, que obliga por la posición que tiene que adoptar para mantener el equilibrio. Peso corporal. Seguramente que hasta las 8 semanas, 12 semanas, no esperemos que aumente el peso. Con los síntomas propios del inicio del embarazo, náuseas, vómitos, lo más común es que se encuentre que se mantenga el peso igual o disminuya de peso. No nos extrañemos eso y eso es normal, no aceptemos que tenga que aumentar de peso. En el segundo trimestre va a haber un aumento de peso entre 1.200 a 1.500 gramos al mes. En el tercer mes el aumento va a ser un poquito mayor porque el crecimiento se da en séptimo, octavo, los 2 últimos meses.
pero no esperemos que el aumento sea mayor de 500 gramos a la semana. Estamos hablando de no más de 2 kilos por mes. ¿Cómo se distribuye ese peso? Correspondiendo al peso promedio de un feto, 3.500, placenta de anexo, 600 gramos, líquido amniótico de 800 a 1.000 gramos al final del embarazo. El útero va a acumular sangre y eso va a determinar el aumento de peso en 1 kilogramo, mamas de grasa y retención líquida, 1 kilo, plasma sanguíneo va a aumentar dos partes, tanto el plasma como líquido y también el volumen hemático, o sea, de los eritrocitos. Volumen sanguíneo se espera que un aumento promedio de 1.800 centímetros cúbicos, espacio intersticial 1.200, tejido de reserva o tejido adiposo 3.500, 3.300 mililitros. Esa es la forma que se va distribuyendo y va a determinar un aumento total de 9 a 12 kilos. Si estamos frente a una medición de el índice de masa corporal, ¿qué esperamos? ¿Que el más gordito debe pesar más? ¿El que más gordito, la más gordita se debe restringir su alimentación durante el embarazo? No debe ser la conducta esa. Si es gordita, no se le puede restringir la alimentación porque sería castigar al feto que está en crecimiento. No hay restricciones, pero sí hay ciertas recomendaciones y limitaciones que el que tiene mayor volumen o mayor peso llega a la obesidad, sobrepeso, obesidad, que se recomienda que es lo que menos debe aumentar. Se acepta que sea entre 5 a 10 a 9 kilos, mientras que aquella que tiene un índice de masa corporal 18 a 5 puede aumentar 13 kilos o un poquito más, y eso es completamente normal y se espera que sea mejor. ¿Qué intervienen para la retención del agua? Los esteroides, los estrógenos. Temperatura. ¿Cómo va a transcurrir la temperatura? La temperatura normal de la fase proliferativa va a haber un aumento de 0,3, 0,6 grados centígrados. Esto debido a los efectos de la progesterona y similares. Y ahí que una mujer que en la segunda etapa del periodo del ciclo ovárico aumenta de temperatura, cuando ese aumento de temperatura dura 2 o 3 días y ha habido, lógicamente, relaciones sexuales, puede significar un embarazo. Y este aumento de temperatura se mantiene más o menos hasta las 30 semanas. Músculos esqueléticos. Va a haber hipertrofia y hiperplasia de los músculos del dorso y del abdomen. Sistema óseo, para un crecimiento del sistema óseo, sobre todo en las mujeres que están en la fase de crecimiento. Una mujer puede embarazarse apenas comience a menstruar o por los pocos ciclos de haber comenzado a menstruar, pero tendremos en cuenta que su crecimiento todavía no ha terminado. Entonces, aparte del crecimiento que necesita para su propio organismo inmaduro, es que necesita los nutrientes necesarios para alimentar al feto recién formado. Las articulaciones se van a dar en forma particular una movilidad articular. ¿Dónde?
en la sínfisis púbica y en la articulación sacroiliaca, de tal manera que en algunas gestantes vamos a escuchar el crujido de la separación de esas articulaciones, debido a la motilidad de esas articulaciones propias del embarazo. Cosa que también tiene una limitación con el tiempo, de tal manera que cuando llega a los 35 años, es su primer embarazo, es lo que le llamamos un embarazo a mayor edad, donde la movilidad que describimos hace poquito disminuye o termina simplemente la movilidad. Eso que determina que va a determinar, va a aumentar la incidencia de incompatibilidad feto-pélvica porque esa pelvis ya no se moviliza como anteriormente. Entonces, ese embarazo, cuando sucede más de los 35 años, si es el primer embarazo, es lo que denominamos una gestación añosa, lo cual se lo pone ya con su color amarillento o ámbar, o así, de repente termina en cesárea. No es condición, no es obligación, no es que necesariamente tiene que tener cesárea, sino que se tiene que evaluar un poco más de cerca y muy probablemente que esto suceda. El aparato respiratorio, por el crecimiento del útero, eso con el crecimiento, no los primeros meses, el primer, segundo trimestre, seguramente que no va a suceder mayor cosa, pero el tercer trimestre, elevación del diafragma puede determinar que ascienda 3 a 4 centímetros al final del embarazo. Va a haber una disminución de la capacidad torácica, la caja torácica aumenta casi 2 centímetros, la circunferencia torácica 6 centímetros de aumento y al final del embarazo 5 o 6 por relajamiento de los ligamentos intercostales y la respiración que puede ser costal o es abdominal en los individuos. En este caso, la embarazada es preferentemente costal, que es la que se moviliza, mientras que la respiración abdominal casi que se anula por esta razón. Volumen de ventilación pulmonar, el volumen ventilatorio minuto, de captación de oxígeno minuto, aumentan durante el embarazo. ¿Qué disminuye? Disminuye la capacidad funcional residual y el volumen residual de aire. Un poquito de lo mencionado. Cardiovasculares. Por elevación del diafragma, el electrocardiograma nos va a determinar una desviación de 15 grados del eje eléctrico hacia la izquierda. Onda Q profunda, onda T aplanada o invertida. La radiografía de la silueta cardíaca, mayor diámetro transverso. Corazón a las 14 semanas, mayor volumen cardíaco. Y un mes después del parto retorna a sus condiciones previas al embarazo. El gasto cardíaco aumenta que 30 a 50%, aumenta también el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca aumenta de 30 a 50%. Resistencia vascular periférica. Disminuye al final del segundo trimestre. Disminuye levemente la presión arterial sistólica y significativamente aumenta la presión diastólica, o sea, disminuye la presión diastólica. Volumen sanguíneo.
Aquí tenemos que ver el concepto que hay dos cambios. Uno es la cantidad de volumen de sangre como líquido, o sea, el plasma, y el otro es el aumento de los eritrocitos. El plasma al final del segundo trimestre aumenta un 70%, mientras que los eritrocitos aumentan el 30%, no es el mismo porcentaje. De ahí que una mujer gestante que tiene un hematocrito bueno, 35 o más, 40%, disminuye tal de que puede estar en 11 o menos de 11 de hemoglobina, y nos parece que tuviera anemia o cerca de estar en anemia. Eso es lo que se entiende e interpreta como una anemia fisiológica, propia del aumento desproporcionado que más aumenta el líquido, el plasma, que la cantidad de eritrocitos. Presión arterial, la primera mitad de presión arterial, presión sistólica, diastólica, disminuye, el término aumenta. Siempre se debe catalogar de que una presión no debe, normal, no debe pasar a los 140, 90 milímetros de mercurio. Considerarlo anormal. Investigar las razones por las cuales se está aumentando, incluyendo también el concepto de que mujeres de talla baja que podrían tener una presión basal de 90 sobre 60 milímetros de mercurio, 120, 130 sistólica, puede ser una presión alta para esa mujer. Entonces también tiene que tenerse en cuenta las individualidades. No todo es 140, 90 es el límite. Puede ser que con una presión de 130 esté frente a una inminencia de convulsión. Durante el trabajo de parto puede aumentar la presión arterial. La resistencia periférica está disminuida. Presión venosa aumenta en los miembros inferiores. Vena y aurícula derecha no se modifican. Venas de miembros inferiores aumenta la presión venosa femoral, forma progresiva aumento tanto por la posición, pero también por el peso que puede implicar una posición de cúbito dorsal, la oclusión por el peso de todo el feto, líquido amniótico, placenta y el mismo útero con aumento de sangre. Entonces es un peso bastante grande que puede implicar un acto de compresión y obstructivo. A partir de las 17 semanas se puede ya apreciar la oclusión relativa de las venas ilíacas, cava inferior. Y cuando está la presentación de cabeza, la presentación de cabeza también puede ocluir las venas ilíacas cuando ya tenga 32, 34 semanas. Constricción de la vena cava, el hiato diafragmático. Es común, bastante frecuente observar que durante el embarazo aparezcan varices marcadas a nivel genital, a nivel vulvar, mayoritariamente, pues puede también ser varices vaginales. Las hemorroides se pronuncian. Modificaciones hematológicas, repetimos lo que habíamos mencionado anteriormente.
el mayor volumen plasmático, que puede llegar a un aumento del 70%, y menor aumento de los hematíes, que puede darnos una cierta impresión de que está con anemia, a lo que se le conoce también como anemia fisiológica del embarazo, debido a la cantidad proporcionalmente que disminuida de los hematíes. Plaquetas aumenta un 25%, leucocitos puede llegar hasta 16, en algunas circunstancias puede ser un poquito más y no significa alteraciones hematológicas en la mujer gestante, es propia del embarazo. Hay que tener cuidado de que no haya desviación izquierda que puede estar en relación a procesos infecciosos. Disminución de los electrolitos, la concentración se mantiene. Disminución de proteínas totales debe ser por la dilución, el aumento del plasma. Disminución del nitrógeno no proteico, aumento de la eritrosedimentación de lípidos y colesterol. Glicemia. La glicemia debe mantenerse normal durante todo el embarazo, pero aquí hay algo que debemos tener en cuenta y no se me olviden. Cuando estamos frente a un embarazo que tenga más de 92 milímetros por decilitro de glucosa, trabajemos con el endocrinólogo. No vaya a ser que ya nos esté iniciando a hacer una diabetes gestacional. O sea, más de 92 miligramos decilitro, mejor hacemos interconsulta con el endocrinólogo, que seguramente le va a hacer un test de tolerancia a la glucosa y evaluar si hay riesgo de que recaiga en diabetes gestacional. Aparato urinario. Disminución del tono muscular por acción hormonal que tiene que ver la progesterona. La progesterona relaja todos los órganos huecos, vejiga, intestino, útero. Entonces va a haber una dilatación de uréteres del pelvirrenal que aumenta de 4 a 50 mililitros, disminución de la peristalsis renal, disminución del tono vésico-ureteral, y puede determinarse incluso reflujo vésico-ureteral, pH alcalino por acción aumentada del bicarbonato. Glucosuria. En el embarazo puede haber alguna filtración de glucosa y no necesariamente es una diabetes, pero puede darse. Uréteres, conforme aumenta el útero, tiene un efecto compresivo, entonces va a dar la tortuosidad y cierto grado de obstrucción de los uréteres con dilatación. Acodaduras y desplazamientos laterales por encima del estrecho superior. Disminución del tono muscular ureteral, que también es efecto de la misma progesterona, que también esos efectos suceden en la vejiga con elongación y ensanchamiento de la base del trígono, meatos urinarios separados, edematosos y congestivos. El piso de la vejiga se parece que se produce como una bolsa o una saculación que puede determinar el aumento de una orina residual. Riñón puede aumentar 1.5 centímetros, filtración y el glomerular y el flujo plasmático renal aumentan un 50%, puede haber lo que mencionamos anteriormente, glucosuria, proteinuria. De ahí que en cuanto a las proteínas, lo que una persona no gestante pierde 50 miligramos en 24 horas de orina. Aquí se puede apreciar
mucho mayor intensidad, puede haber 100, 150 miligramos en 24 horas y no es, digamos, una proteinuria para contenerlo en consideración, aceptarlo como normal. Aparato digestivo, tumefacción, hiperemia, disminución de la vitamina C. Cuando hacemos un examen ginecológico, ponemos el espéculo, es muy frágil el cuello uterino que pueda sangrar. No se tiene cuidado con mayor razón. Cuando se toma la muestra con la espátula de aire, fácil que puedan sangrar. Y eso mismo va a suceder también en las encías. Mujer que nunca ha sangrado antes del embarazo, pero al cepillarse los dientes va a haber sangrado con mucha facilidad. Es normal durante el embarazo, esperemos no alarmar a la gestante. Puede haber durante el embarazo aumentar la sensación de dolor dental. El esófago por el aumento del útero, elevación del diafragma, el esófago puede quedar cortado, el estómago dilatado en el cardio del píloro con atonía, o sea, o hipotonía más que todo sería náuseas y vómitos matutinos propias en la mayoría, creo que rara mujer escapa a esta sintomatología de náuseas y vómitos matutinos durante el embarazo, que se lo interpreta como reacciones neurovegetativas, o en algunos casos lo consideramos como de causa psicológica, entonces tenemos que pedir consulta, evaluación o apoyo del psicólogo para hacer su evaluación cuando los náuseas y vómitos sobrepasan aquello que puede ser una emesis gravídica, sino ya hiperemesis. La cilorría es propia del embarazo, efecto agotónico y pirosis, sensación de calor a nivel epigástrico. Intestino, de hecho, rechazado, se rechaza la vejiga, el intestino también se va hacia arriba, el ciego y apéndice se elevan, mucosa rectal rojo oscuro, acentuación de los pliegues. Por la misma progesterona que explicábamos antes, va a haber tendencia a la relajación del intestino, entonces el estreñimiento lo va a acompañar tanto a la gestante, incluso durante el puerperio, que hay que tener cuidado en eso. Cuanto al hígado, la segunda mitad del embarazo ya por el ascenso del diafragma hay una ligera rotación hacia la derecha. Función biligenética. A las 17 semanas, el metabolismo de bilirrubina fetal está alterada en conjugación y excreción por el estrógeno. Inhibe la glucoroniltransferasa en conjugación. Hay mayor función de colesterínica, mayor cantidad de colesterol, vesícula biliar, más que atonía es hipotonía porque tienen motilidad disminuida pero no anulada. Distensión acentuada, espasmo del esfínter de Oddi. Puede manifestarse durante el embarazo la litiasis biliar. Piel. Una de las primeras muestras del embarazo va a ser las estrías, que va a cambiar de color. Estrías una primeriza, estrías una ya que ha tenido hijos anteriormente, acá también parece primeriza. En la primeriza las estrías son rosadas, congestivas, mientras que son de color blanco nacarado en las que ya son estrías antiguas. Cambios vasculares se presentan angiomas o arañas vasculares, un 66% de mujeres blancas y un 10% de mujeres de raza morena. Cloasma,
o máscara gravídica, en coloración oscura alrededor de la cara, pero también se puede manifestar en otras partes, por ejemplo, en mamas, areolas, desarrollando la areola secundaria, en las cicatrices, y también esa oscuridad del embarazo se manifiesta en los órganos genitales. Y la pigmentación, acción de la melanino estimulante. Hiperhidrosis, aumento de la sudoración, dermografismo, hipertricosis, la región mayor de mayor pigmentación, acumulación de tejido graso. En el aspecto mental, psíquico, cambios que pueden modificarse o recién manifestarse, problemas que tengan inherentes a su propia personalidad, pero que recién se manifiestan en el embarazo. Una psicosis, una esquizofrenia puede ser manifestada durante el embarazo. El electroencefalograma, modificaciones que recuerdan a la epilepsia, menor actividad bioeléctrica del cerebro, depresión del ritmo, existencia del ritmo B que mamas. Hay aumento de volumen, aumento de sensibilidad, por tanto cualquier roce puede significar dolor. Eso puede experimentar en las primeras semanas del embarazo. Mamas aumentan de volumen, los pezones se tornan más grandes, eréctiles y pigmentados. Después de la primera vez se puede extraer ya el caloso, pero por expresión de mamas, no en forma espontánea. Expresión que eso es normal, cuando se hace con expresión, las areolas se hacen mucho más anchas, aprecian las glándulas o corpúsculos de Montgomery. Crecimiento de los acines mamarios debido a la progesterona, el crecimiento de los conductos mamarios obedecen al efecto del estrógeno, reposición continua de la leche, o sea, producción de la leche, la prolactina, mientras que para la eyección, la excreción, succión, tiene que ver la oxitocina. Leche, cantidades de inmunoglobulina A. Lactancia incrementa unos 500 kilocalorías. No, acá no dice que produce leche, utiliza de 8 a 12 gramos de proteínas al día, lo que abastece para el lactante. El agua. Se produce retención de agua, disminución de osmolaridad plasmática en casi el 10 miliosmoles por reajuste de umbrales para la sed y secreción de vasopresina. La mínima cantidad de agua adicional que la mujer promedio acumula durante el embarazo anual es de 6.5 litros. Edemas en la gestante. Partimos que los edemas pueden ser propios y normales del embarazo. Pero este edema está limitado a los pies. Cuando este edema, los edemas, suben hasta el tobillo, ya hay que tener en cuenta de que ya no es normal, sino que hay que ver su presión, ver que no vaya a ser inicio de una preeclampsia. Y si estos edemas suben a la rodilla, estamos hablando unas 2 cruces. Si suben los edemas a nivel del abdomen bajo, o sea, de la zona suprapúbica, estamos hablando de 3 cruces si hablamos por cruces,
los edemas. Y 4 es cuando hay edema generalizado. Aumenta la concentración de lípidos plasmáticos. ¿Qué pasa con los ojos de la gestante? Fondo de ojo normal, aumenta el grosor de las córneas, disminuye la presión intraocular. No hay cambios en el campo visual, pero puede haber acentuación de trastornos refractarios. Puede ser manifiesto la miopía durante el embarazo. ¿Qué pasa con el oído? Disminuye la agudeza auditiva. El gusto. En el gusto hay un fenómeno que llamamos pica. Pica es una sensación, deseo involuntario pero constante hasta conseguir lo que se quiere. Aparecen gustos que no lo tuvo fuera del embarazo, comer un pedacito de tierra o comer la ceniza del cigarro, cosa que para no gestantes sería un alarmante. Peste de menor pica es algo normal que sucede. Se interpreta cuando tiene la necesidad de comer tierra como que le falta hierro en su organismo. En el olfato puede haber variaciones de disminución de la sensación del olfato, puede suceder también hipersensibilidad. Y en los primeros meses incluso puede percibir olores que no lo percibía antes, como por ejemplo, intolera que el esposo duerma a su lado, y eso existe esta realidad y tiene que haber comprensión en la pareja. Lógicamente no es una forma permanente, simplemente pasa el primer trimestre y ya desaparece esta sensación. Tacto, disminución de la agudeza del tacto. Pared abdominal. Va a haber hipertrofia muscular, distensión. ¿Qué va a pasar? Los músculos los músculos rectos del abdomen están juntos por la distensión y esfuerzo propias del organismo. Puede haber separación de estos músculos, que es lo que se denomina como diastasis de los músculos rectos del abdomen, y prácticamente se comporte como una gran hernia que va a necesitar posteriormente cirugía. Y eso va a terminar en un hundimiento del ombligo y aplanamiento del abdomen, porque ya no está la masa muscular. Locales, cambios locales, todo lo que he mencionado es cambios generales. Una revista general de lo que sucede con el útero recién nacido a los 4 años, donde acá todavía tenemos predominancia del tamaño del cuello sobre el cuerpo. Una mujer puer casi que hace proporcional, pero ya predomina el cuerpo más que el cuello. Una mujer adulta donde el cuerpo muy visiblemente se observa que hay predominancia del cuerpo sobre el cuello. Igualmente una mujer que ya dio a luz, aumenta un poco el tamaño, el cuello se dilata un poquito. Y cuando sucede la involución, cesan las funciones de efectos hormonales estrógenos, progesterona, viene la involución, que es lo propio del estado posmenopáusico, que involuciona el tamaño del útero, sus características. Entonces, ¿qué va a suceder con el fondo uterino? Mayor cantidad de fibras musculares, mayor crecimiento, agrandamiento en la gestación, es predominio del fondo. El cuerpo uterino, como conocemos, es el
que proporciona la fuerza, proporciona el motor para poder empujar el móvil que se desplaza por el canal del parto. Mientras que el segmento inferior, que a partir del istmo, tiene una participación pasiva. No hay resistencia ante la fuerza del fondo uterino, entonces se va formando el segmento inferior. Ese segmento inferior, donde las fibras musculares son transversas, solamente que eso lo han visto en anatomía, fibras transversas que se aprovechan para hacer, si que hubiera necesidad de una cesárea, para separar, hacer una divulsión muscular, tienen que hacer corte de las fibras musculares. Al endometrio, durante el embarazo, se le conoce con nombre de SIVA, de transformación de la cobertura interna. En el cuello uterino solamente tenemos, lo que ya mencionamos arriba, la cantidad de músculo es completamente baja, solamente un 10% de fibras musculares a nivel del cuello, que es lo que determina de que haya una contracción en el fondo, determina el empuje del feto y se relaja el cuello, se dilata para poder dejar pase al feto. Pero como mencionamos, el segmento inferior se va dilatando, permitiendo el pase del feto. Crecimiento uterino en razón a los estrógenos. El útero no gestante debe estar por un peso 50, 70 gramos, pero gestante al término debe pesar un kilo. El volumen uterino a término a unos 5, el equivalente a unos 5 litros. A las 8 semanas o el primer trimestre seguramente va a ser el doble de lo no gestante. A las 10 semanas el triple, a las 12 semanas el cuádruple y así sucesivamente la capacidad llega hasta el término del embarazo. Altura uterina a las 12 semanas, es posible que todavía no se palpe por encima de la sínfisis púbica. Por sobre las 16 de las 12 semanas, por encima de las 12 semanas, sí ya se palpa por encima del borde de la sínfisis púbica. A las 20 semanas un embarazo llega al nivel de la cicatriz umbilical. Variaciones del endometrio, cuello de una nulípara. Vagina, perineo, va a haber cambios en la coloración, hiperemia, reblandecimiento del tejido conectivo subyacente. Aquí vamos a notar esa sensación blanda, cianótica, que se puede apreciar al espéculo, un color violeta o azul, signo de Chadwick. Paredes vaginales incrementan de grosor, aumentan las secreciones. Es un resumen de los
cambios que pueden suceder la vagina, acá, coloración azulada de la vagina, signo de Chadwick, Cudel, reblandecimiento del cuello uterino, reblandecimiento de la línea media anterior del útero cervical. Egar, acá en el Egar hay 1 y 2, dependiendo si el útero está anterior o retroverso. Es el ensanchamiento de la región reblandecida del istmo. El istmo se ablanda tanto que casi que podemos palpar entre un dedo que está examinando y el dedo que está por fuera. Es el Egar 1, signo de McDonald, flexible a la unión útero-cervical de von Herwart, reblandecimiento irregular del fondo uterino sobre el sitio de reimplantación, y el signo de Pisca-Sec, que es el reblandecimiento irregular del útero de tal manera que parecería que hay una tumoración a un lado y el otro lado normal. O sea, es asimetría del útero durante el embarazo. Esto sería lo que son los cambios que suceden en el embarazo. Si hubiera alguna pregunta. Parece que no. Ahora yo veo que con 2 clases ya están, lo veo con cara de agotados. Bueno, si no hay preguntas, gracias por su asistencia. Nos estaremos viendo el jueves con mi grupo. Eso, Sí, Brian, el doctor Tello me llamó, dijo que él se adueñaba de la clase de mañana. él mismo me llamó, doctor. Ah, ya. Bueno, lo ha pensado mejor, está bien. Está bien. Ya, nos vemos. Hasta mañana con todos. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.